El 12 de mayo de 2024, bajo un cielo plomizo y el susurro constante del Pacífico contra los acantilados de Big Sur, se celebró una boda que pocos esperaban y muchos observaban desde lejos. James Hayward, fundador de Helioptic Systems, multimillonario, reservado de 56 años, viudo desde hacía 6, se casaba con Jada Moore, una exmodelo y bloguera de 26, cuya presencia en redes sociales solía oscilar entre lo provocador y lo desconcertante. La ceremonia fue íntima, cuidada al detalle, celebrada en el jardín trasero de la mansión costera de James. Entre las flores blancas y las sillas de diseño, resaltaban la sonrisa radiante de Jada y el rostro inexpresivo de James, que parecía actuar más por inercia que por emoción. Faltaban dos figuras notorias, Sophia y Mark Hayward, hijos de James. Sophia, asesora financiera con base en Chicago, había dejado de hablar con su padre tras enterarse de su relación con Jada meses antes. Mark, ingeniero en Seattle, mantenía una distancia prudente, aunque enviaba correos preocupados que nunca recibían respuesta. Ambos compartían una inquietud común. Su padre parecía estar cediendo partes de su vida, su rutina e incluso su criterio a una joven que transformaba todo a su paso. No era solo cuestión de edad. Desde que Jada apareció en la vida de James, comenzaron a cambiar detalles que antes parecían inamovibles. Se redujo su presencia en la empresa, canceló reuniones estratégicas y empezó a delegar decisiones clave sin explicación. Las fotos en redes mostraban a James en restaurantes modernos, vistiendo ropa informal, en contextos que no encajaban con su carácter metódico. Sophia sospechaba una manipulación emocional, pero sin pruebas concretas. Su preocupación era apenas una intuición. 2 semanas después de la boda, un llamado de un asesor bancario sacudió el equilibrio de la hija mayor. Hay cambios en el testamento de su padre. Pensé que usted estaba al tanto. Pero no lo estaba. La revisión del nuevo documento reveló un hecho alarmante. Sophia y Mark habían sido excluidos completamente de la herencia. Jada, ahora esposa, legal de James, aparecía como única heredera. Ni siquiera existía cláusula alguna de reserva para los hijos. La revelación provocó una reacción inmediata. Sophia tomó el primer vuelo a Los Ángeles. Sabía que si no actuaba pronto, podría perder no solo lo que por derecho les correspondía, sino también la oportunidad de proteger a su padre de lo que parecía un aislamiento cuidadosamente orquestado. Mark, aún desde la distancia, ofreció apoyo técnico y empezó a investigar desde su especialidad. Había que entender el alcance del control que Jada ejercía y si existía un plan más oscuro detrás de su presencia encantadora. En silencio, sin alertar a nadie, Sophia alquiló un departamento en Santa Mónica, lejos de la mirada de los medios. Desde ahí, inició una investigación minuciosa. Para ella no se trataba ya de dinero, sino de recuperar al hombre que una vez fue su padre y que ahora parecía desvanecerse en manos ajenas, oculto tras una sonrisa joven y un vestido de seda. Una semana después de la boda, los primeros signos del cambio comenzaron a ser visibles dentro del entorno inmediato de la residencia de los Hayward. Jada Moore, ahora oficialmente esposa del fundador de Helioptic Systems, ejecutó una serie de decisiones rápidas que modificaron la estructura doméstica y financiera de James. Sin previo aviso, cambió todas las contraseñas de acceso al sistema de seguridad del hogar, revocó los permisos de entrada a varios empleados antiguos y reasignó los privilegios de administración a su propio correo electrónico, desvinculando a cualquier otro miembro de la familia. El acceso remoto de Sophia y Mark fue desactivado en silencio. Simultáneamente, Jada despidió al contador personal que había trabajado con James durante más de una década, contratando a un nuevo profesional cuya experiencia previa no figuraba en los registros fiscales conocidos. Las cuentas bancarias principales fueron modificadas para permitir una firma autorizada adicional, la de Jada. En menos de 7 días, la joven esposa había asumido un rol operativo que antes pertenecía exclusivamente a James. Aunque legalmente no existía impedimento, el cambio fue abrupto y contrastaba con la rutina metódica que el empresario había sostenido durante años.
El personal doméstico reportó una presencia constante de Jada en las áreas de oficina de la mansión, así como sus visitas frecuentes al garaje, donde ahora utilizaba un Bentley a nombre de la empresa para realizar desplazamientos personales. También comenzó los trámites para registrar una propiedad en Montecito como bien conyugal, a pesar de que la escritura original había sido adquirida por James mucho antes del matrimonio. En paralelo, en la sede de Helioptics Systems, la ausencia del fundador se volvió notoria. James había dejado de asistir a las reuniones del comité ejecutivo y respondía con demoras a cualquier solicitud de aprobación. Varios informes internos eran reenviados directamente a un correo externo vinculado a Jada, lo que indicaba una delegación informal pero efectiva del control corporativo. El director de operaciones, al notar la falta de directrices, suspendió 2 proyectos clave a la espera de confirmaciones que nunca llegaron. Sofía, desde su discreto apartamento en 1900 Santa Mónica, analizaba estos movimientos con creciente preocupación. No tenía acceso directo a las cuentas ni a los contratos modificados, pero mediante contactos en el entorno financiero logró obtener indicios de transferencias inusuales y reorganización patrimonial. Sin pruebas formales, sus acciones estaban limitadas, por lo que recurrió a su hermano. Mark, con experiencia técnica y una red profesional en Seattle, contactó a un antiguo colega especializado en ciberseguridad. Acordaron instalar una herramienta de monitoreo pasivo para rastrear cualquier actividad remota dentro del sistema de seguridad digital del hogar paterno. En los registros iniciales, detectaron un patrón irregular: accesos remotos desde ubicaciones no habituales, modificación de permisos de cámaras y, lo más preocupante, actividad reciente relacionada con usuarios desconocidos. Una figura masculina no identificada aparecía ocasionalmente en la zona del jardín, pero su rostro no podía distinguirse. Llevaba siempre una capucha y evitaba zonas cubiertas por cámaras. La red Wi-Fi había sido desconectada manualmente durante sus apariciones. Consultada posteriormente, Jada aseguró que se trataba de un técnico en electricidad contratado para una reparación urgente. Sin embargo, la empresa mencionada por ella no figuraba en ningún registro mercantil del Estado. Sofía, ante este vacío de legitimidad, inició el proceso de solicitud judicial para congelar temporalmente parte de los activos de su padre, a fin de evitar posibles transferencias definitivas. Sin embargo, se encontró con una estructura jurídica implementada justo antes de la boda. Jada había incorporado un sistema de blindaje legal que le otorgaba amplias facultades sobre los bienes compartidos. El margen de maniobra de Sofía era cada vez más estrecho. A finales de mayo, el equipo de seguridad de la propiedad detectó un patrón que hasta entonces había pasado desapercibido. Una figura masculina, que no figuraba en la lista oficial de visitas ni en los registros de acceso, había sido captada de manera parcial por las cámaras de los bordes perimetrales. Se desplazaba exclusivamente por zonas sin cobertura visual directa. Utilizaba el acceso lateral del garaje y evitaba cualquier contacto con el personal. Tras varios días de revisión, uno de los agentes identificó su fisonomía. Se trataba de Trent Moore, hermano de Jada. La información fue contrastada con archivos públicos. El rostro coincidía con un registro penitenciario del estado de Texas, donde Trent había cumplido condena por delitos relacionados con fraude electrónico. Desde su liberación, figuraba bajo una identidad distinta en Austin, Sofía. Al recibir el informe, comenzó una investigación paralela. A través de bases de datos de transacciones en línea, rastreó actividades vinculadas a cuentas previamente asociadas con alias utilizados por Trent. Entre las operaciones destacaban compras realizadas a través de plataformas especializadas en distribución industrial, muchas de las cuales estaban dirigidas a una dirección que coincidía con la residencia de James Hayward. Los productos incluían disolventes químicos, componentes electrónicos con fines técnicos y, más relevante aún, fármacos de uso controlado con propiedades sedantes. Ninguna de las adquisiciones se realizó con tarjetas a nombre de James ni de Jada.
sino mediante una empresa ficticia creada bajo el nombre de Silver Beam Group, cuya sede legal no correspondía a ningún inmueble registrado. Sofía presentó sus hallazgos al abogado de su padre, Alan Reiter, quien ya había expresado reservas sobre el cambio testamentario. El letrado, que durante más de 15 años había manejado la documentación patrimonial de la familia, confirmó que no había tenido contacto directo con James desde la semana anterior al enlace matrimonial. La documentación legal relacionada con el Nuevo Testamento fue enviada a través de un servicio de mensajería privada, lo que impedía verificar las condiciones bajo las cuales se firmó el documento. Ante la preocupación de Sofía, Reiter ordenó un análisis grafológico comparativo entre las firmas anteriores de James y las presentes en el documento modificado. Los resultados preliminares indicaron inconsistencias notables. Las diferencias en la inclinación, presión y trazo sugerían que la firma del Nuevo Testamento podría haber sido falsificada o realizada bajo coacción. Este indicio, aunque no concluyente, reforzaba la hipótesis de que el proceso de reasignación patrimonial no había seguido los estándares habituales de legalidad y autonomía. Reiter, comprendiendo la gravedad potencial de los hechos, inició un procedimiento interno para solicitar una revisión judicial de la validez testamentaria, sin informar todavía a Yada. La situación emocional de Sofía se tornó cada vez más tensa. Aunque mantenía una fachada profesional, la acumulación de señales inquietantes, la presencia clandestina de tren, la falsedad documental y el acceso a sustancias de uso controlado conformaban un cuadro preocupante. No existía aún una prueba definitiva, pero las piezas comenzaban a encajar con un patrón que sugería una operación premeditada y cuidadosamente ejecutada. El entorno legal se activaba lentamente, pero para Sofía cada día contaba. El análisis grafológico solicitado por Alan Reiter arrojó resultados concluyentes. La firma que figuraba en el Nuevo Testamento no coincidía con los patrones biométricos de James Hayward. Según el informe pericial, existían evidencias claras de alteración en la presión de los trazos, una ejecución más lenta y cambios en la secuencia de los movimientos, indicios que podían corresponder a una firma imitada o realizada bajo coerción. Esta constatación transformó la sospecha en alerta jurídica. Reiter, obligado por el Código Deontológico, procedió a notificar al Colegio de Notarios sobre una posible falsificación en un documento de sucesión, iniciando un protocolo de verificación que incluiría entrevistas, revisión de imágenes, de vigilancia del despacho y peritajes adicionales. Mientras tanto, Sofía continuó su revisión de los movimientos financieros. A través de contactos en el sector bancario privado, obtuvo acceso restringido a los registros de una cuenta vinculada al holding familiar. En ellos figuraban transferencias regulares, de montos considerables, hacia una entidad registrada como Sundial Equity. La titularidad correspondía a un ciudadano británico, pero tras un análisis más detallado, descubrieron que el documento de constitución había sido firmado por un tal Trevor Moore, identidad utilizada anteriormente por Tren. La empresa estaba domiciliada en las Islas Vírgenes Británicas, un territorio conocido por su opacidad fiscal y la dificultad para rastrear beneficiarios reales. Los fondos, una vez transferidos, desaparecían en una estructura de subcuentas. Sofía intentó detener el flujo de capitales mediante un recurso de congelación preventiva ante la Corte de Los Ángeles. No obstante, el recurso fue rechazado por falta de legitimación directa. Como James seguía vivo y sus facultades legales no estaban oficialmente restringidas, cualquier acción patrimonial quedaba dentro de sus prerrogativas. El blindaje jurídico implementado semanas antes de la boda incluía poderes notariales que otorgaban a Jada autoridad para actuar en nombre del esposo en ciertas áreas, incluyendo la reorganización de bienes compartidos. Paralelamente, en el DINTUS, Registro Civil del Condado de San Luis Obispo, se formalizaba una solicitud inusual. Yada había presentado un formulario en el que expresaba su voluntad de proceder a la cremación inmediata del cuerpo de su esposo en caso de fallecimiento inesperado.
amparándose en una cláusula incluida en el Nuevo Testamento. El trámite fue acompañado por un certificado médico firmado por un profesional que, al ser verificado, no constaba como activo en el colegio estatal. El documento levantó sospechas entre los empleados, pero la presentación fue completada con documentación aparentemente en regla, por lo que fue aceptada en primera instancia. Sofía, al conocer este movimiento, activó un recurso de emergencia ante el Tribunal Familiar del Condado, solicitando la tutela temporal de las decisiones médicas de su padre, bajo el argumento de deterioro cognitivo y posible coacción. La petición fue recibida, pero el procedimiento judicial correspondiente requería una evaluación médica oficial y podía tardar varias semanas en resolverse. El tiempo, nuevamente, se volvía un factor crítico. Para Sofía, la ventana de intervención efectiva se estrechaba, mientras las estructuras legales, financieras y médicas parecían alinearse en una dirección inquietante. El especialista en ciberseguridad, contactado por Mark Hayward, logró establecer una conexión remota con el sistema de almacenamiento de datos del circuito cerrado del inmueble. A través de un análisis de respaldo, identificó que las cámaras de seguridad del interior y parte del perímetro habían sido desconectadas manualmente el 29 de agosto a las 21:58, con una duración de apagado de poco más de 3 horas. El comando de desactivación había sido ejecutado desde un dispositivo externo con dirección IP asociada a una red Wi-Fi pública registrada en un hotel de Santa Bárbara, lugar donde se había rastreado previamente la presencia de Trent Moore. Esto implicaba una acción deliberada, sincronizada y técnicamente planificada, destinada a impedir el registro audiovisual de cualquier evento en la propiedad durante esa ventana de tiempo. Simultáneamente, se descubrió una entrada inusual en el calendario digital vinculado a la cuenta de James. El evento, titulado Cena junto a la piscina, Noche de Luna, había sido programado desde un iPhone registrado a nombre de Jada Moore a las 17:12 de ese mismo día. La invitación no fue enviada a ningún otro usuario y coincidía cronológicamente con la interrupción de las cámaras. Aunque en apariencia inofensiva, la coincidencia temporal resultaba difícil de ignorar. Sofía, con el respaldo legal aún limitado, presentó una solicitud judicial para acceder al contenido completo del respaldo iCloud de su padre. Tras varios días de trámite, el juzgado emitió una orden de carácter provisional que permitía la revisión de archivos de audio, notas y mensajes generados desde dispositivos vinculados a la cuenta de James. Entre los documentos encontrados, destacó una nota de voz fechada el 26 de agosto. En ella, la voz de Jada, reconocida por su tono y timbre tras una verificación forense, decía: «Él ya no entiende nada. Estoy cansada de esperar. Todo está casi listo». La grabación, de apenas 8 segundos, fue archivada automáticamente en la nube sin que probablemente ella lo notara. El contenido de la nota fue analizado por peritos independientes, quienes validaron su autenticidad técnica y establecieron que la frase había sido pronunciada en un entorno doméstico, presumiblemente el salón principal, donde el micrófono del asistente de voz activaba registros temporales. Esta prueba fue presentada ante el tribunal como fundamento para suspender de forma inmediata las atribuciones sucesorias de Jada, al menos hasta que se completara una revisión judicial del contexto y posibles motivaciones de la nota. La reacción legal no se hizo esperar. El juez, basándose en el principio de precaución, dictó una resolución temporal que bloqueaba el acceso de Jada a los bienes vinculados al patrimonio de James. También autorizó medidas de seguridad en la residencia, incluyendo monitoreo externo e inspección forense del entorno digital. Aunque no se trataba aún de una acusación formal, el contenido de la nota cambió el enfoque del caso. Lo que hasta entonces parecía una sospecha sin sustancia jurídica se transformó en una línea investigativa legítima. Sofía comprendió que cada elemento descubierto no solo hablaba del presente, sino que revelaba una narrativa oculta que lentamente comenzaba a salir a la luz. El 30 de agosto, a las 7:14 de la mañana, el servicio de emergencias recibió
Una llamada procedente de la residencia Hayward. La mujer que hablaba al otro lado de la línea se identificó como Jada Moore y explicó que había encontrado a su esposo inconsciente en una tumbona junto a la piscina. Según sus palabras, James se habría quedado dormido al sol tras desayunar y al intentar despertarlo no respondió. La ambulancia llegó en menos de 15 minutos. Al entrar en el jardín, los paramédicos encontraron a James tendido boca arriba, sin signos evidentes de trauma externo y con una copa vacía al costado. El informe preliminar señaló paro cardíaco no traumático. Fue llevado al hospital del condado, donde los médicos confirmaron el desenlace conforme al protocolo clínico. Durante la inspección de la escena, uno de los técnicos sanitarios notó un residuo blanquecino adherido en el fondo del vaso que reposaba sobre una mesa de jardín. Lo señaló como una posible sustancia no disuelta. Jada explicó que se trataba de suplementos vitamínicos en polvo que James acostumbraba a tomar disueltos en jugo de naranja. La explicación fue registrada en el informe, pero no se recogió una muestra en ese momento. El comportamiento de Jada fue evaluado como colaborativo, aunque evasivo en los detalles. Esa misma tarde, Jada acudió a la oficina del registro del condado con una copia del testamento fechado el 10 de mayo, validado por notaría, y solicitó la autorización para proceder a la cremación inmediata del cuerpo, aduciendo que James había dejado instrucciones claras al respecto. Presentó también el formulario previamente aprobado que designaba dicha voluntad. El trámite avanzó con rapidez, pero fue interrumpido en el último momento por una orden judicial urgente emitida a petición del abogado Allen Reiter, quien había sido alertado por Sofía. El juzgado instruyó al forense del condado para que iniciara una investigación toxicológica antes de autorizar cualquier procedimiento irreversible. El cuerpo fue trasladado al depósito forense de San Luis Obispo, donde se ordenaron análisis de sangre, orina y contenido gástrico. Las pruebas concluyeron 48 horas después. Los análisis revelaron la presencia de sustancias que, combinadas con alcohol, representaban un riesgo grave para la salud de una persona mayor. Ninguno de estos compuestos figuraba en los registros médicos de James ni en recetas emitidas en Minnesota los últimos 6 meses. Los hallazgos generaron una reacción inmediata en el entorno judicial. La hipótesis inicial de un fallecimiento natural pasó a ser reevaluada bajo un nuevo marco: posible envenenamiento con intención deliberada. El juez responsable del caso amplió el alcance de las medidas cautelares ya impuestas y ordenó el aseguramiento de la residencia para su inspección por parte de peritos forenses. La dinámica del caso había cambiado. Lo que comenzó como una muerte inesperada se convertía paso a paso en una investigación criminal. La confirmación toxicológica transformó el caso en una prioridad para las autoridades del condado. El departamento del sheriff asignó un detective especializado en crímenes patrimoniales, quien inició entrevistas con el personal doméstico, vecinos inmediatos y proveedores recientes. Uno de los jardineros, empleado externo con visitas semanales, declaró haber visto a un hombre desconocido 2 días antes del fallecimiento de James, rondando la zona de la piscina. Describió una caja de cartón con logotipo farmacéutico en las manos del sujeto y recordó que vestía ropa oscura, sin distintivos visibles. Aunque no pudo identificarlo con certeza, sus descripciones coincidían con la complexión de Trent Moore. El equipo de ciberseguridad de Mark entregó a las autoridades los registros restaurados del iCloud de James. Entre ellos destacaba la ya conocida nota de voz y una serie de entradas en el calendario, una de las cuales fue modificada la noche del 29 de agosto desde el teléfono de Jada. La cita cena junto a la piscina, noche de luna, aparecía programada sin participantes invitados. Junto a esta se recuperaron mensajes eliminados que, aunque no contenían detalles explícitos, sugerían una planificación compartida. Expresiones como «cuando todo termine nos iremos lejos» o «tiene que ser ahora», antes de que cambien los papeles, daban indicios de una acción concertada. En Minnesota, paralelo, los registros de entrada y salida de vehículos fueron solicitados al sistema de cámaras de seguridad de la urbanización.
A pesar de que parte de las imágenes había sido sobrescrita, un fotograma aislado mostró una camioneta negra con matrícula de Texas ingresando al complejo el 28 de agosto a las 22:14. Aunque la placa no se leía con claridad, coincidía con el modelo de vehículo que Trent había alquilado días antes. Este hallazgo permitió vincular físicamente a Trent con la residencia en una franja horaria crítica. Durante la inspección física de la vivienda, autorizada por orden judicial, los investigadores hallaron en una papelera del estudio un documento parcialmente quemado. Aunque la mayoría del texto era ilegible, las palabras Trevor Moore y traslado de activos eran discernibles. El análisis químico reveló restos de tinta y fibras de papel correspondientes a documentos notariales. No se trataba de una prueba directa, pero contribuía a la reconstrucción del posible esquema de fraude. La revisión del módulo de invitados reveló un detalle crucial. El pequeño apartamento anexo, designado como casa de huéspedes, mostraba signos recientes de ocupación. Al registrar el lugar, se encontraron frascos vacíos etiquetados con nombres genéricos de benzodiazepinas, un par de guantes de nitrilo y un iPad completamente restaurado de fábrica. La limpieza del dispositivo indicaba una eliminación deliberada de contenido, compatible con una tentativa de destrucción de evidencia. Con los indicios reunidos, la oficina del forense modificó la causa de muerte en el certificado oficial, pasando de paro cardíaco indeterminado a muerte por intoxicación, combinada con indicios de intervención externa. El caso fue reconsiderado por las autoridades como una posible intervención externa, lo que llevó al inicio de acciones judiciales. La estrategia, según declararon fuentes judiciales, era clara: asegurar a los sospechosos antes de que tomaran medidas irreversibles. El 1 de septiembre, un equipo de investigación se desplazó a Santa Bárbara siguiendo la pista del vehículo alquilado por Trent Moore. Las cámaras de seguridad de una tienda de conveniencia mostraban su presencia en las inmediaciones de un motel económico junto a la autopista 101. Las imágenes, registradas apenas horas después del fallecimiento de James Hayward, lo mostraban entrando en la recepción con una mochila al hombro y una bolsa de papel. Cuando los agentes llegaron al lugar, descubrieron que había abandonado la habitación hacía menos de 12 horas. En el contenedor de basura cercano hallaron una caja vacía de diazepam genérico, junto con un recibo de compra a nombre de una identidad ficticia vinculada a una dirección inexistente en Nevada. Simultáneamente, Jada Moore presentó una solicitud formal para la expedición de un pasaporte urgente, alegando motivos personales relacionados con recuperación emocional en el extranjero tras una pérdida significativa. En la documentación, indicó su intención de viajar a Panamá, país con el que Estados Unidos no posee tratado automático de extradición en casos civiles. La solicitud fue tramitada en una oficina de San Francisco, donde además se registró una reserva de vuelo con salida para el día 4 del mismo mes. Las autoridades migratorias fueron notificadas en cuanto el juzgado recibió el segundo paquete de pruebas, incluidas las evidencias forenses y el análisis de contenido del iCloud. En paralelo, Allen Reiter entregó a la Fiscalía una copia completa de todos los testamentos firmados por James Hayward a lo largo de los últimos 20 años, destacando las diferencias entre el documento de 2018 y el presentado por Jada. En el archivo videográfico del despacho notarial, correspondiente al 10 de mayo, no se encontraba ningún registro del ingreso de James, a pesar de que en el protocolo constaba su firma. La ausencia de imágenes que corroboraran su presencia física reforzaba la hipótesis de falsificación. El análisis pericial determinó que la firma había sido escaneada de un documento previo y superpuesta digitalmente. Con estos nuevos elementos, el fiscal del condado elevó la solicitud formal de emisión de órdenes de arresto por homicidio, en segundo grado, conspiración para cometer fraude sucesorio y falsificación de documento público. La orden, autorizada por un juez de turno en menos de 24 horas, se extendió a los dos principales sospechosos, Jada Moore y Trent Moore. El proceso legal requería actuar con rapidez,
dado el evidente riesgo de fuga y la capacidad demostrada de ambos para ocultar su rastro mediante identidades falsas y documentación manipulada. La estrategia policial incluyó vigilancia discreta en aeropuertos, monitoreo de tarjetas de crédito vinculadas y seguimiento de dispositivos electrónicos sospechosos. En un contexto mediático aún controlado, se decidió mantener la investigación bajo perfil, evitando filtraciones que pudieran alertar a los implicados. Los investigadores sabían que cada hora contaba. Con la decisión judicial firme y la acusación formal en curso, la prioridad era impedir que la pareja abandonara el país antes de que se pudiera aplicar la ley. El 3 de septiembre, a las 06:52, agentes federales detuvieron a Jada Moore en el Aeropuerto Internacional de San Francisco mientras intentaba abordar un vuelo con destino a Ciudad de Panamá. Viajaba sola, con una maleta de mano y un bolso pequeño. Durante el control migratorio, presentó un pasaporte estadounidense emitido 3 días antes, así como una tarjeta de embarque a nombre de Emma Grant. El pasaporte coincidía con los datos biométricos de Jada, aunque el nombre alternativo sugería una identidad recientemente legalizada mediante documentación fraudulenta. En el equipaje, los oficiales encontraron $12,000 en efectivo, un teléfono móvil nuevo aún sin activar y un disco duro externo de 1 terabyte sin etiquetas ni rastros de propietario. La detención se realizó sin incidentes. Jada no opuso resistencia ni intentó negar su identidad. Fue conducida de inmediato a la Oficina de Seguridad Aeroportuaria, donde se le notificaron los cargos en su contra. Se negó a declarar y solicitó asistencia legal. Su actitud fue descrita por los agentes como controlada, aunque distante, sin signos externos de sorpresa ni nerviosismo. Esa misma tarde, fue trasladada al centro de detención del Condado de San Luis Obispo bajo custodia federal. De forma paralela, un equipo de alguaciles localizó a Trent Moore en una habitación del 1900 tercer piso de un hotel en Reno, Nevada. Había pagado en efectivo y registrado su estancia con una licencia falsa, emitida a nombre de Daniel West. La detención se llevó a cabo sin violencia. En la habitación se encontraron varios documentos, entre ellos un pasaporte canadiense, apócrifo, facturas recientes de compras farmacéuticas en efectivo y un reloj de oro grabado con el nombre de James Hayward, considerado evidencia sustancial por su valor sentimental y su conexión directa con la víctima. Trent fue trasladado bajo escolta al mismo centro de detención que su hermana. Ambos fueron registrados formalmente ese mismo día. La Fiscalía presentó cargos por asesinato en segundo grado, conspiración para defraudar, falsificación de documentos públicos y manipulación de pruebas. La jueza de instrucción denegó la libertad bajo fianza para ambos acusados, alegando riesgo inminente de fuga y posibilidad de destrucción de evidencia adicional. La defensa solicitó una audiencia de revisión, pero fue rechazada. El caso, que hasta entonces había sido manejado con discreción, comenzó a atraer la atención de los medios nacionales. La cobertura mediática se intensificó tras la filtración de una parte del expediente, en la que se detallaban las pruebas digitales obtenidas del iCloud, así como la nota de voz atribuida a Jada. Se generaron debates sobre la vulnerabilidad de los adultos mayores frente a manipulaciones emocionales, el uso de tecnología en delitos patrimoniales y los vacíos legales en el control de herencias. Sofía y Mark emitieron un comunicado conjunto breve, redactado por sus abogados. En él, expresaron su consternación por los hechos, pero reafirmaron su compromiso con la búsqueda de justicia. Nunca quisimos conocer la verdad a este precio, decía el texto, pero no podíamos permitir que esta mentira se impusiera al recuerdo de nuestro padre. El 20 de enero de 2025, en la Corte Superior del Condado de San Luis Obispo, se dio inicio al juicio contra Jada Moore y Trent Moore, acusados formalmente de homicidio en segundo grado, conspiración para cometer fraude sucesorio, falsificación de documentos legales y manipulación de pruebas. El proceso comenzó con estrictas medidas de seguridad y una sala de audiencias reservada a familiares, abogados y prensa autorizada.
La jueza principal, con más de 20 años de experiencia en casos de crimen financiero, presidió la vista con tono firme. La Fiscalía presentó una estrategia basada en pruebas digitales, registros forenses y testimonios técnicos, mientras la defensa centró su argumentación inicial en una supuesta manipulación emocional ejercida por Trent sobre su hermana, alegando que Jada no comprendía del todo el alcance de las acciones cometidas. En las primeras sesiones, el tribunal escuchó al patólogo forense que realizó la autopsia de James Hayward. Confirmó que la muerte se produjo por una combinación letal de zolpidem y diazepam en dosis no prescritas, reforzada por la presencia de alcohol en el organismo. Declaró que los niveles encontrados indicaban una administración intencional, no compatible con consumo accidental. Este testimonio fue respaldado por el farmacólogo forense, quien explicó la interacción entre ambos compuestos y su efecto depresor en el sistema nervioso central, sobre todo en pacientes mayores. La Fiscalía subrayó que ninguno de los medicamentos formaba parte del tratamiento médico del fallecido. Luego, se presentó el peritaje del especialista en ciberseguridad que había accedido a los respaldos del iCloud de James. Mostró la cronología de accesos desde dispositivos vinculados a Jada, la eliminación remota de contenidos y la reprogramación del sistema de cámaras de vigilancia. Uno de los elementos más contundentes fue la grabación de voz del 26 de agosto, en la que se escuchaba a Jada expresar su frustración y mencionar que todo estaba casi listo. El análisis de audio, validado por expertos independientes, confirmó su autenticidad. También se exhibieron registros bancarios de las transferencias a la cuenta en las Islas Vírgenes y la documentación de constitución de la empresa Sundial Equity, firmada con el alias utilizado por Trent. En una decisión inesperada, Trent Moore aceptó colaborar parcialmente con la Fiscalía a cambio de una posible reducción de condena. En su testimonio, reconoció haber suministrado los fármacos y haber instruido a Jada sobre su uso. Explicó que el plan era influir en los procedimientos legales relacionados con la herencia, pero que se vieron forzados a actuar tras la aparición de una prueba clave. Según su relato, Jada fue quien insistió en actuar antes de que se produjera una intervención legal irreversible. El juicio, seguido por medios estatales y nacionales, se prolongó durante 3 semanas. La jueza postergó el veredicto final hasta febrero, solicitando tiempo adicional para la evaluación conjunta de las pruebas digitales, testificales y forenses. La atención pública creció, transformando el caso en un ejemplo de las nuevas formas de criminalidad apoyadas en tecnología y manipulación jurídica. El 12 de febrero de 2025, tras 5 horas de deliberación, el jurado presentó su veredicto ante la Corte Superior del Condado de San Luis Obispo. Jada Moore fue declarada culpable por unanimidad en los 4 cargos imputados: homicidio en segundo grado, conspiración para cometer fraude sucesorio, falsificación de documentos públicos y destrucción de evidencia. La jueza, luego de escuchar el fallo, procedió a la lectura de la sentencia. Considerando la naturaleza premeditada del delito, el aprovechamiento emocional, el uso intencionado de mecanismos tecnológicos para burlar controles legales y la falta de remordimiento evidente, impuso una condena de 34 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Trent Moore, quien había colaborado parcialmente con la Fiscalía, fue sentenciado a 27 años de reclusión. Aunque su testimonio ayudó a esclarecer elementos clave del caso, el tribunal concluyó que su participación había sido activa desde el inicio y que su conocimiento técnico había sido decisivo para la ejecución del plan. Su condena reflejaba una evaluación individualizada, separando los niveles de responsabilidad entre ambos acusados, pero sin minimizar la gravedad de los hechos. La jueza también dictó la confiscación de todos los activos adquiridos directa o indirectamente mediante las acciones fraudulentas. Esto incluyó la mansión en Big Sur, el vehículo Bentley registrado a nombre de la empresa de James, cuentas bancarias en entidades privadas y derechos sobre bienes compartidos adquiridos durante el breve matrimonio,
Se ordenó la anulación legal del testamento modificado en mayo de 2024 y se restableció el documento de 2018 como único instrumento sucesorio válido. En consecuencia, todos los bienes pasaron formalmente a manos de los hijos de James Hayward, Sophia y Mark, quienes habían actuado como demandantes en el proceso civil asociado. La restitución patrimonial se llevó a cabo mediante un fideicomiso familiar gestionado por una entidad fiduciaria independiente, con el fin de evitar nuevos intentos de manipulación o litigios por parte de terceros. Durante la lectura de la sentencia, la jueza hizo una reflexión pública sobre los riesgos inherentes a la concentración de poder en entornos privados sin controles adecuados. Subrayó que el caso no solo evidenciaba una tragedia familiar, sino también los desafíos que plantea el uso de tecnología digital en la comisión de delitos complejos. En sus palabras finales, declaró que la justicia debía adaptarse a un nuevo contexto, en el que el engaño no siempre dejaba huellas físicas, pero sí digitales. Los medios calificaron el proceso como uno de los juicios más representativos en la historia reciente de crímenes hereditarios. Analistas legales destacaron la forma en que la Fiscalía combinó evidencias clásicas con información de plataformas tecnológicas y cómo la manipulación afectiva fue tratada con rigor judicial, sin caer en interpretaciones subjetivas. La figura de Jada quedó asociada a una narrativa de ambición calculada y el apellido Hayward, al costo elevado de confiar sin resguardo. Tras la sentencia, Jada Moore fue trasladada al Centro Correccional Femenino de Chowchilla, una de las instituciones penitenciarias de mayor seguridad del estado de California. Ocupa una celda individual, bajo régimen de observación constante, sin acceso a redes ni contacto exterior, más allá del autorizado por vía judicial. Su defensa intentó, sin éxito, presentar una apelación inmediata, que fue rechazada por el tribunal al considerar que no existían elementos nuevos ni errores procesales sustanciales. El perfil mediático del caso se desvaneció paulatinamente, pero su nombre quedó asociado a uno de los esquemas más estudiados en círculos legales sobre manipulación afectiva y fraude digital. Trent Moore fue recluido en un centro federal en Arizona, dentro de un módulo reservado para reclusos con antecedentes por delitos tecnológicos. Las autoridades penitenciarias limitaron su acceso a dispositivos electrónicos, y su conducta es monitoreada en función de su perfil de riesgo. En entrevistas con psicólogos forenses, reconoció haber actuado con la convicción de que el plan nunca sería descubierto. Su evaluación psiquiátrica determinó ausencia de trastornos clínicos, pero sí patrones de comportamiento narcisista con tendencia a racionalizar actos ilícitos como estrategias de oportunidad. Mientras tanto, Sophia y Mark Hayward optaron por evitar cualquier protagonismo público. En lugar de dar entrevistas, se concentraron en la administración del patrimonio heredado. A través de una entidad sin fines de lucro, fundaron la iniciativa James Hayward, un fondo destinado a impulsar proyectos agrícolas sostenibles y programas educativos en tecnología aplicada al medio rural. La organización fue registrada oficialmente en abril de 2025, con sede en San Luis Obispo, y ya ha firmado acuerdos con universidades locales y centros de innovación agroindustrial. La propiedad en Big Sur fue vendida a una firma de conservación ambiental con la condición de preservar el entorno natural. Los fondos obtenidos fueron destinados íntegramente a capitalizar el fondo benéfico. El vehículo Bentley y otras pertenencias de valor simbólico fueron subastados en beneficio de la fundación. Sophia se instaló en Chicago, desde donde dirige el comité financiero del fideicomiso, mientras que Mark regresó a Seattle, dedicado al diseño de tecnologías aplicadas a la eficiencia hídrica, área en la que había trabajado antes de la crisis familiar. Meses después, un canal de televisión por suscripción estrenó una serie documental en 4 episodios titulada El legado silencioso. Basada en el caso Hayward, la producción incluyó testimonios de investigadores, peritos forenses y analistas legales. El último episodio, centrado en el juicio,
mostró las implicancias éticas y jurídicas del uso de datos digitales como evidencia clave. La crítica elogió el enfoque sobrio y la ausencia de dramatización excesiva. La historia de James Hayward terminó envuelta en un entramado de engaños, documentos manipulados y decisiones postergadas. Falleció creyendo que comenzaba un nuevo capítulo, sin imaginar las consecuencias ocultas detrás de esa decisión. La tragedia familiar no solo marcó el destino de sus herederos, sino que dejó una advertencia vigente sobre la fragilidad de la confianza cuando se mezcla con poder, deseo y tecnología. Amigos, antes de finalizar esta historia, es importante decir algunas palabras. Nuestro contenido está dedicado al análisis de eventos criminales, pero de ninguna manera justifica ni glorifica la violencia. Exploramos estos casos para comprender mejor sus causas y consecuencias. Todos los hechos descritos forman parte de una narración ficticia, basada en investigaciones reales y análisis criminales. Mostramos la psicología de los delincuentes y el trabajo de las autoridades para resaltar la importancia de la justicia. Condenamos categóricamente cualquier forma de crimen y violencia. Esta historia no pretende romantizar los delitos, sino demostrar sus repercusiones y advertir sobre los peligros que pueden representar. Nunca intenten imitar lo que ven o escuchan en historias como esta. Cualquier acto delictivo conlleva consecuencias irreversibles. La conciencia sobre estos temas ayuda a construir un mundo más seguro. Gracias por su atención y por su enfoque reflexivo hacia estas historias.